Y bien, amigo televidente, yo me he trasladado en este punto del estudio de TN23 para informarles de última hora los datos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social nos comparte en relación a COVID-19. Es una realidad que continuamos viviendo una emergencia sanitaria a nivel global y bueno, Guatemala no está exenta de estos casos. Lamentablemente, tenemos el conocimiento que a partir de los primeros días de enero se comenzó a tener más de 1,000 casos confirmados de COVID-19 pues cada 24 horas, es decir, diariamente se dan los casos tamizados y de este número hay un alto porcentaje de personas que están contagiadas, incluso sin tener síntomas. Mucha precaución a las personas asintomáticas porque también pueden estar ahí dispersando el virus. Hay que tener mucha cautela, mucha responsabilidad. Vamos a revisar lo que está sucediendo. Cabe mencionarle, amigo televidente, que es Guatemala el departamento, además Quetzaltenango y Zacatepeques, en donde hay mayor incidencia acumulada. Lo veremos en un instante. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en el tema del tablero COVID general, que nos presenta ya 9,737 casos activos estimados. Es decir, en este momento hay este número de personas batallando contra el COVID-19 en Guatemala. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala desde el pasado 13 de marzo en relación a la pandemia? Pues son 151,324 personas las que han dado positivo al nuevo coronavirus y que, bueno, en este caso se han confirmado por las autoridades. Hablamos de la cifra esperanzadora, que es de 136,244. Es decir, este es el número de casos recuperados estimados hasta el momento. ¿Por qué las autoridades mencionan estimados? Porque realmente pues se hace el tamizaje diariamente de quienes se hacen las pruebas en todo el país. Y esta información llega directamente a concatenarse al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pero ojo aquí, hay muchas personas que no tienen la posibilidad de realizarse una prueba y de confirmar que están contagiados. Eso es el motivo por el cual las autoridades dicen estimados, porque hay un número que no tienen ellos contabilizado de personas que están haciendo cuarentena en casa, que no han pedido asistencia del Ministerio de Salud Pública y de las autoridades de nuestro país. Ahora, lamentablemente, ¿cuántas personas hasta el día de hoy han perdido la batalla en contra del COVID-19 por el tema de esta situación en donde se agravan? Son 5,343 fallecidos ya registrados. Esto sí lo tiene evidentemente el Ministerio de Salud Pública, porque se debe confirmar por el tema de los protocolos cuando una persona debe ser inhumada y se confirma que su fallecimiento fue a consecuencia del COVID-19. Hablamos de la incidencia acumulada que se va elevando y esto está en gran parte en nuestras manos. 897.6. Esta es la incidencia acumulada de casos por cada 100,000 habitantes en el país. Ahora hablemos de la tasa de mortalidad, es decir, el número de fallecidos por cada 100,000 habitantes en Guatemala. Es de 31.7 y hablamos de la letalidad, es decir, qué tan complicado se torna cuando una persona está contagiada de COVID-19, es de 3.5%. Hablemos ahora de lo que está pasando el día de hoy, es decir, las 24 últimas horas en donde las autoridades ya confirman los datos más recientes. Le hablaba aquí de los casos tamizados registrados hasta este momento en las últimas 24 horas, es decir, se hicieron 7,335 pruebas de COVID-19 en el país. ¿Cuántos resultaron positivos y confirmados? 1,048. Aquí quiero hacer un énfasis en esto. Seguimos hablando de más de 1,000 casos de COVID-19 en las 24 últimas horas confirmados en el país. Hablemos ahora del caso de fallecidos registrados en la última actualización, es decir, fechas anteriores. Aquí aclaro que en las últimas 24 horas, según las autoridades, no han muerto personas a consecuencia de COVID-19, pero hay un acumulado en este año de 30 personas en fechas anteriores. Ahora vamos a revisar los detalles, porque ya le dimos a conocer la actualización. También tenemos detalles de cómo se está manejando el semáforo epidemiológico en el país. Le hablaba de que hay departamentos que, según las autoridades, están en alerta roja. La semana pasada teníamos datos que eran aproximadamente 68 municipios que permanecían en alerta roja, es decir, con una enorme incidencia de COVID-19. Lamentablemente, en cuestión de unos 7 días,
Se tomó los datos y se sabe que hay más de 90 municipios en alerta roja, es decir, 30 más se sumaron, quiere decir que se están relajando las personas, están teniendo menos cuidados. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Vamos al departamento de Guatemala, en la meseta central, vea la incidencia acumulada. Es de 207.3 y casos acumulados que se han presentado solamente aquí en el departamento de Guatemala, 77.605. Aquí está el epicentro de la pandemia, en el departamento de Guatemala y en todos sus municipios. Vamos a hablar ahora de lo que está aconteciendo también en Zacatepeques, que es otro de los departamentos en donde hay mucha incidencia. Hablamos de 1.761.9 casos por cada 100.000 habitantes y los acumulados en Zacatepeques 6.870. Vamos ahora a Quetzaltenango, otro de los departamentos que lamentablemente tienen una incidencia acumulada elevada, de 1.082 casos por cada 100.000 habitantes y los acumulados allá en el occidente de 9.699. Vamos a hablar de cuál es el grupo etario que según las autoridades del país está teniendo mayor incidencia, es decir, se están relajando, se están contagiando, están dispersando el virus, están contagiando a otros y que no están teniendo cuidados. En su mayoría son los hombres en un 55% y las mujeres en un 44%. Pero hablemos del grupo etario y la frecuencia que las autoridades han logrado determinar en la estadística que maneja el Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente, lo hablábamos ayer, de edad a 20 a 29 años están teniendo un mayor número de casos positivos por este tipo de edad. Y bueno, también de 30 a 39, no podemos dejarlo, la barra realmente se aleja muy poco del primer grupo que les decía. Así que las autoridades están pues pidiendo a la población que por favor tenga los mismos cuidados. Está en nuestras manos también tener la precaución, la responsabilidad, seguir manteniendo la distancia. Si no es necesario, no salga de casa. Utilice alcohol en gel, alcohol líquido al 70%. Lávese constantemente las manos. Esto es lo que nos puede hasta el momento mantener libres del COVID-19. Es la única vacuna que hasta ahora hay en Guatemala. Se sabe que en febrero va a llegar el primer contingente de vacunas, pero se está esperando cómo se va a distribuir aún. Así que tenemos que mantenernos con el cuidado. Y aquí la forma como se da la incidencia, cómo se fue elevando la curva de los contagios, de los casos confirmados. Y vea cómo a partir de diciembre del año pasado, 2020, continuamos elevando las cifras. Así que podemos estar diciendo ya que estamos en la segunda ola de contagio aquí en Guatemala. Mucha precaución, está en nuestras manos mantener las cifras y mantenernos hasta cierto punto sin confinamiento. No hablan las autoridades de toque de queda, están mencionando que si se sigue así con estos casos, se va a tener que tomar medidas, pero no están hablando ningún estado de calamidad pública y tampoco han mencionado toque de queda. Por favor, infórmese usted en los medios oficiales. No todo lo que ve en Facebook es real, así que por favor busque el tablero COVID, que usted lo puede también observar diariamente a través de sus plataformas digitales. Seguimos con más.